Perdón, chicos, me había yo metido en otra, estaba ya en la otra, la anterior. Una disculpa. Bueno, muchachos, seguimos con la siguiente. Vamos a seguir viendo los temas que estábamos viéndolos ahorita para terminarlos. ¿Dónde está? Vamos aquí. Entonces estábamos viendo lo que es un valor por igual a su medida, que significa un resultado de manera. Ahora vamos a ver el problema de una empresa Gartner. Vamos a ver lo siguiente, no, esa no. Habíamos dicho de que existían varios tipos de asimetría, que bien podrían ser positivas y bien podrían ser negativas. Cuando en una gráfica, en un tipo de gráficas, la función de la simetría es negativa. ¿A qué se debe que me sea la función de la simetría negativa, muchachos? Ahí también ya lo habíamos visto. ¿A qué se debe que la función de la simetría sea negativa? Jóvenes. Bueno, ahorita vamos a ver lo que es lo que son las probabilidades de instrucción de las probabilidades. Lo siguiente dice, en la naturaleza y en la vida cotidiana existen fenómenos que se pueden determinar por su resultado con certeza. Más bien, que esta es la posibilidad de anticipar el mismo con un cierto grado de probabilidades que ocurren, como por ejemplo, en los siglos anteriores o en los siglos pasados, el cálculo de probabilidades se extendía en problemas físicos y de seguros marítimos, construyendo como factor principal un desarrollo de la teoría de probabilidades. El conjunto de problemas de astronomía y de física que aparecen, más que nada aparecen relacionados de la manera empírica en una teoría. Este introdujo que la primera definición explícita de probabilidades y el desarrollo de la ley como modelo para la descripción de la variable de los errores de medición. Tanto en matemáticas como en astronomía, se siguen implementando que la teoría probabilística permitieron una consolidación de una rama científica. Más que nada para ello, pues, a que las aplicaciones eran mayoritariamente físicas y astrónomas. Para la aplicación de ciencias y muchos campos de la vida cotidiana, en las últimas décadas, el uso de la teoría de probabilidades en las ciencias sociales naturales, cálculos actuales y en la economía ha crecido económicamente debido a estas circunstancias. Existen también los que son diferentes circunstancias de estudios de conocimiento, tanto como una necesidad impredecible o postergable. Existen varios conceptos básicos de la probabilidad. Más que nada, los que son de posibilidad. ¿Esos qué quiere decir? Que factiblemente puede que ocurran de algún suceso o algún evento. Más que nada es un valor numérico, como les venía yo diciendo hace rato, que viene concentrado del 1 al 0, de que un evento ocurra. Más que nada cuando el valor se acerca a 1, existe más la probabilidad de que el suceso ocurra. Por el contrario, si el valor se acerca a 0, la probabilidad de ocurrencia quiere decir que es nula. ¿El por qué nula? Porque no encuentra la posibilidad, que tenga la certeza, más que nada que es imposible. Se puede ver un resultado como cuando nosotros vamos a ver alguna actividad, vamos a ver un partido de fútbol.
¿qué probabilidades tiene un equipo de ganarle al otro sobre encima? Bien sabemos, no tenemos la certeza nosotros si en ciencia cierta, si le va a ganar o no le va a ganar. Es algo imposible, son probabilidades que tenemos que ver y tenemos que tener bien un enfoque, que es un 100% o un 0% de probabilidades de que no pueda ganar un equipo. A ver, hace unos días había yo dicho de lo que eran lo que era les había dicho que me investigaran los que eran ciertos conceptos en lo que era, que había yo mencionado. Eran hipergeométrica, la de posición, la de lógica, la de la condicionada, la unión o intersección de conjuntos, un espacio muestral o posibilidades clásicas, la simple o compuesta. Eran 6 conceptos que ustedes iban a buscarme. La primera, la que es el concepto de hipergeometría. ¿Qué es hipergeometría? Más que nada es la distribución de una o un discreto modelo, el número de eventos en una muestra de tamaño fijo. Como se conoce el número total de elementos de la población, de lo cual proviene la muestra. Cada elemento de la muestra tiene 2 resultados posibles. Bien puede ser que es un evento o un no evento. Las muestras no tienen reemplazo, por lo que cada elemento de la muestra es diferente. Cuando se elige un elemento de la población, no se puede volver a elegirlo. Por lo tanto, la probabilidad de que un elemento sea seleccionado aumenta con cada ensayo. Suponiendo que aún no haya sido seleccionado. Eso es lo que quiere decir el concepto de hipergeometría. La siguiente es el concepto de posición. ¿Qué es el concepto de posición? Más que nada, es la distribución de probabilidades discretas que se aplican a las ocurrencias de algún suceso durante un intervalo determinado. Esta distribución se aplica o se utiliza, mejor dicho, en situaciones en las que se requiere determinar el número de eventos de un tipo concreto que ocurren en un intervalo de tiempo o espacio dado. ¿Qué es la lógica? La lógica es una disciplina que trata de métodos de razonamiento. Es un nivel elemental que utilizamos la lógica para proporcionar reglas y técnicas para determinar si es o no válido un argumento dado. Ciertamente se usa en forma constante el razonamiento lógico para realizar cualquier actividad. El razonamiento lógico más que nada se emplea en matemáticas para demostrar teoremas en ciencias de la computación, como para verificar si son concretos o no los programas en cuestiones. Como por ejemplo, en las ciencias, las físicas y naturales, para sacar conclusiones de experimentos en las ciencias sociales o en la vida cotidiana. ¿Alguno de ustedes le ha pasado que cuando tienen que usar el uso de razonamiento o usar la lógica en nuestra vida cotidiana, cuántos lo usan? A ver, María García, ¿cuántas veces has utilizado la lógica en tu vida cotidiana? María, cuando utilizas la lógica, ¿cómo le haces? O a ver, Daniela Barrios, en su vida cotidiana, ¿cuándo utilizan la lógica? Pues normalmente cuando vamos a tomar una decisión o que compramos, hasta cuando vamos al mandado, saber que, por ejemplo, hay cuando hay ofertas, ¿no? Usar la lógica ahí que tiene que depender el precio normal, a ver si caes en la oferta. Entonces vas a usar la lógica. Es lógico que si compro uno, me sale un precio, y es lógico si compro dos,
2 por 1, ¿no? Más o menos así. Ok, y cuando usan el razonamiento, ¿cuántas veces has usado tú el razonamiento? Viene estando casi es algo de la lógica, cuando usan el razonamiento. Como la palabra dice, ¿no? Cuando hay razón. Uh-huh. Sí, de verdad depende comparar la oferta. Okay. Es que normalmente las ofertas son un gancho y ya depende tú si caes o no. Exactamente. Y ahí es cuando estás usando el razonamiento. Ajá, exactamente. Siempre cuando vamos a algún lado, nos ponen cierto tipo de productos para a ver si nosotros caemos o utilizamos una lógica y pensamos que eso que no está bien. Bueno, más que nada se utiliza el razonamiento matemático. Si nos va a alcanzar o no nos va a alcanzar. También había otro conjunto que es la condicionada. Lo que es el conjunto condicionado, más que nada es la noción de probabilidades que se emplean en el ámbito de la estadística. La probabilidad condicional se calcula más que nada perteneciendo de dos sucesos o eventos. Como por ejemplo es un espacio probabilístico, indica la probabilidad que ocurra un dado que se ha de lanzar y tenga la probabilidad o condicionada de que caiga la misma cara. Eso viene siendo algo imposible que vuelva a caer 2, 3 veces seguidos. Por eso se le llama probabilidad condicionada. También existe otro tipo de intereses que fueron de la unión o intersección de conjuntos. Por ejemplo, la unión de dos o más conjuntos es el conjunto formado por dos elementos que pertenecen a ambos conjuntos. Un ejemplo en diagramas, se representan primero los dos elementos con sus respectivos conjuntos y luego se colorea todo el diagrama. La intersección de dos o más conjuntos es el conjunto formado por dos elementos que tienen en común ambos, que tienen criterios iguales. Más que nada la intersección. En los diagramas, ¿qué es lo que se representa primero? Se representan todos los elementos en sus respectivos lugares y se coloca o se colorea la zona que pertenece a ambos conjuntos. En lo que es el espacio muestral, que también se le había yo dado que lo buscaran. En el espacio muestral dentro de la estadística de probabilidades, el espacio muestra o se define como el conjunto de todos los resultados posibles que se obtienen al realizar un experimento aleatorio, aquel que no se puede producir en un resultado. En estadísticas, que es una muestra, más que nada una muestra, es una muestra cuantitativa derivada de un conjunto de datos con el objetivo de estimar o definir características de una población o modelos de estadísticas. También viene siendo las probabilidades de la clásica. En lo que es la probabilidad clásica o teoría, aquí en esta probabilidad se aplica cada una de los eventos simples del espacio muestral de la misma probabilidad. Un ejemplo, ¿cuál sería? Que cuál es la probabilidad de obtener un número mayor de 3 en el lanzamiento de un dado. ¿Cuáles son las probabilidades que nosotros tendríamos en una clásica? Si el número de elementos de un dado, bien sabemos en ciencia cierta que son 6. El número de probabilidades que yo tenga sería, entonces, que es un número favorable, es 3 o es 4, 5, 6. Esos son números favorables de probabilidades. Más que nada, la noción de probabilidad condicional se emplea en el ámbito estadístico, que puede ser aludible a la proporción existente de que suceda un evento. También lo conocemos que además ocurre otro evento, cuando es importante que cuenta si es necesario que exista una relación temporal entre ambas.
Y por último era la otra de las que yo les había pedido, o se me pasó a subirla, fue lo que fue el simple y compuesta. ¿Cuál es el simple y compuesta? ¿Cuál es la probabilidad simple? Es igual a la cantidad de formas en que un resultado específico va a suceder entre la cantidad total de posibles resultados. El nombre de probabilidad marginal se debe a que esta medida se puede obtener a partir de los totales marginales de una tabla de contingencia. Como por ejemplo, cuando dicen una tabla de contingencia, es cuando nosotros ya tenemos los resultados que hemos recopilado en una muestra y es donde nosotros ya podemos tener una tendencia de qué tanto es la probabilidad, si estamos nosotros viendo de extrema pobreza en algún sector de la ciudad. Nosotros ya tenemos nuestra tabla plasmada y al momento de nosotros generar la base de datos en una tabla del Excel, nos va a arrojar automáticamente cuáles son las colonias o sectores de la ciudad de la toma de muestras que nosotros hicimos que están en extrema pobreza. Esa es una simple. Lo que es la probabilidad que simultáneamente sucedan los casos es prioridad y más que nada es multiplicada por el suceso que va condicionado. La teoría de la probabilidad se usa extensamente en áreas como estadísticas, la física, la matemática, la ciencia y la filosofía, para sacar conclusiones sobre probabilidades de sucesos potenciales, y en la mecánica subyacente de sistemas complejos. Eso era una de las tareas que les iba yo a pedir. Ahora se las voy a dictar, porque sí necesito que me las suban a plataforma. Va lo siguiente. Si tienen donde anotar ahí, para que apunten las que les voy a dar. La primera es hipergeométrica. ¿No? Hipergeométrica. Hiper. Hipergeométrica. Hipergeométrica. Poisson, así como se oye, Poisson es P-O-I-S-S-O-N, Poisson. La segunda es lógica. La cuarta, condicionada. Unión e intersección de conjuntos de espacio muestral La siguiente es probabilidad clásica. Y la última sería la simple y compuesta. Esa quiero que me las busquen. Son para ahorita. ¿Sí los anotaron, muchachos? Profe, me faltó el 5. ¿El 5? A ver, voy, te lo busco. Era probabilidad clásica. Antes de eso, es que tengo hipergeométrica, Poisson, lógica, condicionada
y de ahí ya me falta uno. A ver, es hipergeométrica, Poisson, lógica, condicionada, de espacio muestral, probabilidad clásica y simple y compuesta. Creo que era la que te faltaba, era la de espacio muestral, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se denomina estadística? ¿Dónde se puede aplicar la estadística? ¿En qué tipo de rama podemos nosotros aplicar la estadística? Nilek Noemí Ortiz. A ver, Nilek. ¿En dónde podemos aplicar la estadística nosotros? Chicos. Discúlpame, profe, es que se me está trabando la clase. No sé si sea el internet. No le escuché. ¿Cómo me pregunto, por favor? ¿En dónde podemos aplicar la estadística, Nile? Acuérdense que la estadística la podemos aplicar en diferentes ramas. ¿En dónde? ¿O qué es una estadística inferencial? La estadística inferencial es una parte de la estadística que comprende los métodos y procedimientos que por medio de la inducción determinada de propiedades de una población estadística es a partir de una parte de esta, y su objetivo es obtener conclusiones útiles para hacer reducciones sobre una totalidad. Acuérdense también que la muestra es una estadística o un conjunto de casos o individuos de una población en diversas aplicaciones. Más que nada, estas representan o están representativas lo que es obtener una técnica de muestra adecuada que introduzca una muestra aleatoria en un segmento o en un sector. ¿Qué son los parámetros o parámetros de población? En estadística, un parámetro es un número de resumen de la cantidad de datos que se pueden derivarse del estudio de una variable estadística. El cálculo de este número está bien obtenido, más que nada, usualmente mediante una forma aritmética, obteniendo a partir de ahí los datos de la población. ¿Qué es estimación? En interferencia estadística se llama estimación a un conjunto de técnicas que permiten dar un valor aproximado de un parámetro de una población a partir de ciertos datos proporcionados, como por ejemplo, una estimación de la medida de una determinada característica de una población. Bien puede ser en tamaño o bien puede ser en cantidad. ¿Qué son los paquetes estadísticos? Ese no se lo había dicho. Los paquetes estadísticos es un programa informativo que está especialmente diseñado para resolver problemas en el área de la estadística. O bien, está programado para resolver problemas de un área. Existen varios. ¿Cuáles son? Lo que se le pusimos mediante la labor de investigaciones de un estadista y su trabajo. ¿Cuáles son sus ventajas? Las ventajas que tiene el paquete estadístico es poder obtener un cálculo y ordenar una investigación que se realiza a cientos de miles de personas. Como se viene diciendo, en hipótesis, es un procedimiento para juzgar
una propiedad que se supone en una población estadística es compatible con la observación de una muestra. Lo que son también existen en estadística, existen las investigaciones de operaciones. En estadística, esta es una disciplina que se ocupa para la aplicación de métodos analíticos avanzados para ayudar a tomar mejores decisiones. Además, el término de análisis operacional se utiliza también en un ejercicio de desarrollo gestional y de garantía para la capacidad. Si como bien le habíamos mencionado, lo que es la estadística aplicada también ustedes la pueden encontrar en diversos programas. También encontramos, muchachos, lo que es un lenguaje de programación. ¿Qué es un lenguaje de programación? Más que nada es una lengua formal que se proporciona a una persona. En un caso de programar que tiene la capacidad de una serie de instrucciones o consecuencias para ordenar una forma de algoritmos con el fin de controlar el comportamiento lógico y físico de un grupo de personas o individuos. También estamos lo que teníamos que ver, lo que son las programaciones. Lo que es en estadística se usa mucho lo que es en programas complejos, más que nada que necesitan conocimientos, así como realizar los cálculos más laboratorios para encontrar una simple respuesta o en lo que es un parámetro estadístico. Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, voy a tomar a cualquiera. A ver. Si yo le pregunto a César Tapia, César, ¿qué es un método de datos estadísticos de círculo? ¿Un qué, perdón? Un método de datos estadísticos de círculos. ¿Qué es? Pues viene siendo como la gráfica de sectores, ¿no? Ajá, viene siendo la gráfica de Como, sectores. ¿Y esas en como qué? usted dice, es un método. Ok, ¿Perdón? ¿esas en qué la aplicamos? Pues se puede aplicar, pues por lo general yo lo ocupo mucho cuando nos piden hacer gráficas. Siento que ya va más representada que la gráfica de barras. Pero si tú te das cuenta, cuando te piden acuérdense que hay que saber utilizar el tipo de gráficas en estadísticas. No vamos a utilizar unas gráficas para buscar qué métodos o cómo nosotros podemos ver cuando nosotros vayamos a hacer un muestreo, pónganle ustedes que vayan a hacer un muestreo de una población, créanme que no vamos a utilizar, cada gráfica tiene su definición, todas las gráficas no van de acuerdo, hay que para cada una para hacer el tipo de sectores. Es como, por ejemplo, si tú te estamos pidiendo, si yo te llevo a pedir ahorita, ¿sabes qué es una gráfica de sectores? Por lógica te vas a ir a la del círculo, ¿no? Porque es de sectores. Más que nada el por qué. Porque si yo te voy a pedir, me vas a dar en esa gráfica, me vas a poner qué sector es más vulnerable, qué sector tiene más aceptación, qué sector tiene mayor aceptación, tú te vas a ir por la lógica de sectores. Entonces, si yo te pido una gráfica de lineal, ¿de qué tipo en dónde la utilizarías tú en una gráfica lineal? O una gráfica de barras. La podría usar, por ejemplo, haciendo como que una encuesta de los productos más consumidos o los precios, por así decirlo. Podría poner el producto del más caro al más barato. Y así ya podría ir haciendo yo una gráfica de barras. Ok. Una gráfica de barras. Vamos a ver. Ay, 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 ay.
Y a ver, esto va para... ¿En dónde puedo utilizar los diagramas lineales? Gabriela Alejandra, ¿en dónde puedo utilizar yo los diagramas lineales? ¿En qué tipo de gráficas? ¿En dónde puedo utilizarlo, Gabriela? Para eso se pueden utilizar para medir lo que sería la temperatura. O sea, si baja, si sube, si baja y si sube así. Y también se puede utilizar para... Acuérdense para que deudas. Para deudas. el análisis de diagramas lineales, esto te puede permitir el cálculo de alguna función temática, como cuál es representar el comportamiento de los datos de un pronóstico real o un pronóstico inmediato. Bueno, la siguiente que es las de ojivas, ¿dónde las puedo utilizar? Esta va para Carlos Carrillo. ¿Dónde puedo utilizar las gráficas de ojivas? Carlos Carrillo, ¿dónde utilizo las gráficas de ojiva? Más que nada, ¿en qué gráficos? Parece que las gráficas de ojiva las podríamos nosotros utilizar en respectivas frecuencias acumuladas de menor que o a mayor que. Esas son las gráficas de ojivas. Lo siguiente, vamos con lo que sigue. ¿Cómo saco la media aritmética de cierta serie de números? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para determinar la media aritmética? No está facilito. La suma de los números dividido por la cantidad, entre la cantidad de números, ¿no? La suma de todos los números Dividido entre la cantidad total de números. Muy bien, ok. Si yo tengo para determinar la amplitud de una variación, por ejemplo, ¿cómo puedo sacar yo la variación de la amplitud? Eso también lo vimos. De esa serie numérica que yo tengo. ¿Cuáles son los dos números que tomo? ¿Cuáles serían? Acuérdense que para sacar la variación de una amplitud, lo que yo tengo que hacer, primero voy a tomar el número menor que tengo en el principio y voy a tomar el número mayor, de los cuales el máximo, un ejemplo, sería un 200 y el mínimo sería un 150. ¿Qué es lo que voy a hacer para sacar mi amplitud de variación? Voy a hacer una resta. A 200 le voy a quitar 150. Mi variación sería de 50. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo una resta. Estoy sacando una variación estándar de un conjunto de datos que me dieron. Y tengo que aprender a buscar cómo voy a sacar esa variación. Habíamos dicho que en geometría es de gran utilidad, que se requiere establecer el promedio de porcentajes, como son de razonamientos o índices de tasa de crecimiento. ¿Dónde se aplica? O bien, como dicen, es demandado
tanto en economía como en demografía. ¿Por qué es demandado? Porque en ese tipo de, tanto en economía como en demografía, en la economía, ¿qué es lo que se encarga más que nada de hacer las variables o las variantes de un estudio económico que puede haber en la sociedad? Ahí ellos bien pueden utilizar la media y la mediana aritmética. ¿El para qué? Para poder usar el uso de razonamiento, de ver el estado de posición de una población. Como bien lo dice, todo tiene que ver, tiene que ser simplificado. ¿Cuál era el... ¿Dónde está el siguiente? ¿Cuáles son los datos que se obtienen en el valor de una media aritmética? ¿Cuál es el dato? ¿Cuál es el dato? Es el promedio. ¿Mande? El promedio. El promedio, exactamente. Aparte de ahí, ¿qué otro podemos sacar? La moda, ¿cómo la sacan? El número que se repite con mayor frecuencia. ¿La moda? Modo. Ordenando de menor a mayor. No, no es cierto. Mentira. Me equivoqué. A ver, ¿cómo entonces? ¿Cómo sacamos la moda? ¿Quién tiene cómo se saca la moda? Solo es el número que se repite con mayor frecuencia. Exactamente, es el número que se repite con mayor frecuencia. Y digamos que pues, el número que se repite con mayor frecuencia podría ser el que más está, tenga repetición de 2, 3 o 4 o hasta 5 veces, o un poquito más, o bien puede ser una. También dice que en lo que es un ejemplo de lo que es el valor predeterminado de una moda, ese día por eso les dije, hágame esos, y la media geométrica, ya sabíamos, ¿cuál es la media geométrica? Porque una es la mediana, la otra es la media geométrica. Se pueden encontrar dos medias geométricas en un número de serie. ¿Pueden haber? ¿Sí o no? Sí. Sí pueden haber dos medias geométricas. ¿El por qué? Por dependiendo la base de datos que tengamos, es la base de datos que nosotros vamos a implementar. Entonces, muchachos, les voy a subir esa presentación que vimos hace ratito. Sí voy a querer que me estudien todos los conceptos, porque como les dije, los conceptos van a venir en su examen. Ahí me voy a basar en todas sus preguntitas para que traten de hacerlo lo más que se pueda. El examen va a valer 30 puntos. Dependiendo cuánto saquen en su examen, eso va a depender o va a variar su calificación. Dependiendo cómo me hayan mandado también las actividades, también va a valer mucho su calificación. La asistencia, pues yo veo que la mayoría asistieron, todos. En eso no creo que les afecte tanto, pero ya va a depender mucho de su examen, cómo salga. Acuérdense que las participaciones también las deben de tener en cuenta. Y les iba a pedir un trabajo final a todos, pero pues ya estamos cortitos de tiempo. O sí se los voy a pedir, yo creo que sí pueden. Ustedes son escolarizado. Y si no pueden, hablen de una vez, díganme, no vamos a poder hacer. Quiero que me hagan una investigación de un estudio y que empleen uno de los 5 métodos estadísticos o 6 métodos estadísticos que ocupamos. Y me hagan una investigación de campo de
Sí, una investigación de campo de